Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We present our weekly radio show every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. We have interviews from Aurelio Martinez to Consigo, Gado Nunez, Gloria Osiris, Loro Gostin. Garifuna Music and Talk with DJ Labuga brings them all to you on our weekly radio show. Listen live on your home computer, smartphone, iPad, and notebook. Every Wednesday, 7 p.m. to 9 p.m. Don't forget to check us out on Facebook through Ronnie Figueroa. Also on TuneIn, if you don't have the application, download it for free. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga.
cantante, modelo y actriz guatemalteca Deborah David, más conocida como la modelo que protagonizó el video de La Negra Tiene Tumbao de Celia Cruz, asistió como invitada especial a un evento en Plaza de las Estrellas en México DF. Y con el buen humor que la caracteriza, después del evento, nos concedió una entrevista. Deborah David, ¿cómo estás? Ay, mi Paquito, qué gusto, famosa. qué Te encontramos gusto. aquí en la Plaza de las Estrellas representando a Celia Cruz. ¿Qué se siente representar a Celia Cruz todavía hasta la fecha, no? O sea, eres todavía como un ícono ahora que después de su muerte. Sí, claro, ¿no? Pues más que nada, le doy muchas gracias a toda la gente de Plaza de las Estrellas por siempre llamarme para eventos tan importantes como este. Imagínate, Bueno, representar... tu modelo, cantante internacional, famosa, guapa, todo. Todo a raíz del video también. Hay mucho que ver el video de Celia Cruz. ¿Cómo era como persona? Mira, lo que llegué a conocer, una magnífica mujer. Como artista, yo creo que todos conocemos esa trayectoria y esa alma que daba en el escenario. Yo creo que Celia Cruz se quedó en el corazón de todos quienes la conocimos, todos quienes compramos un disco de ella. Yo creo que ella nunca va a morir. Más dice su canción, ¿no? Que ella vivirá por siempre. Yo creo que sí. ¿Su carácter? No, una persona maravillosa, humilde, linda. Valió la pena estar cerca de ella unos minutos, ¿no? Un tiempo para aprender. La verdad que sí, a la gente, a su familia, un abrazo. Y pues nada, esta es una forma de darle un homenaje a Celia y humildemente se le da. Sí, porque no te hemos visto mucho últimamente en los medios, estás escondida. ¿Por qué? ¿Estás preparando algo? Sí, hay muchas sorpresitas para ustedes. Bueno, nos extrañamos en Guatemala y queremos que sigas ahí poniendo el nombre alto de Guatemala. No, a mi gente de Guatemala, un abrazo, un beso, por favor, síganme los pasos. Queremos ver las pasarelas, en los discos, en las radios, todo otra vez. Van a ver muchas cosas, vienen muchas. Nueva York viene. Sí, va a haber con un diseñador amigo de Guatemala, Manuel de la Cruz. Hemos estado en contacto. Con él y posiblemente esté en febrero para su desfile. Yo creo que hay que apoyar valores importantes guatemaltecos que están afuera. Este diseñador guatemalteco está allá en Nueva York, ha trabajado con diseñadores importantísimos. Gracias, Paquito, muchas gracias. Para Rumores desde México DF, Francisco Calvillo. Esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente para que no hayan tropiezos y vengas y te lamentes. Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio. Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas. Azúcar, la negra tiene tumbao y no camina de lado. ¡Ajá, familia! No camina de lado. La negra tiene tumbao. Esto está caliente esta noche, familia. Estamos en vivo y a todo color. Cuando la gente se muere, ay Dios mío, Ajá. se queda tan buena, ¿Qué motea? cuando vivía Guabina, ajá. como la noche. Guafeduja, Luma DJ La Buga. Y a mí me vengan a decir la verdad, no aguanto ya más mentiras. Bienvenidos, familia, pasen la voz, por favor, porque esta noche tenemos a la modelo internacional, actriz y cantante garífuna, Deborah David. Y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado. La negra tiene tumbao, ay tumbao, nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado. Qué rico el ambiente en Nueva York. Bienvenidos a esta noche.
Los Ángeles, California, bienvenidos. Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice. Anda derechito, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero. Eres tú la que me respira. Si ti me muero, me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero. Si no estás haciendo de Rico, qué rico, qué rico. Anda derechito, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado. Esta negrita tiene tumbao, todos la siguen por su caminao. Esta negrita tiene tumbao, todos la siguen por su caminao. La negra tiene tumbao, Azúcar. Ajá. y no camina de lado. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado. ¡Azúcar! La negra tiene tumbao, y no camina de lado. Bueno, y queremos darle la bienvenida esta noche a todo Nueva York. Nueva York está encendido esta noche con nosotros porque tenemos a nada más y nada menos que a la modelo internacional, top model, actriz y cantante garífuna, Miss Deborah David, directamente desde el Distrito Federal, donde tiene su sala de operaciones, donde está la casa matriz, de donde todo lo que sucede. Así es de que están escuchando el programa semanal Garifuna Music and Talk with DJ La Buga, que se transmite cada miércoles de 7 a 9 p.m. a través de dos estaciones. Uno, en Los Ángeles tenemos a radiocentroamerica.com y en Nueva York tenemos a LMB Roots, ROOTS.com. LMB Roots es la estación hermana. El dueño es un garífuna guatemalteco, el señor Jonathan Silva. Así es de que saludos para Jonathan, saludos para Don Julian también de Puntology, que están en sintonía. Saludos para toda mi gente linda de la Buga Livingston, de Puerto Barrios, que se reportan desde muy temprano ya, escuchando la señal en vivo de Radio Centroamérica. Así es de que, buenas noches, apreciable Débora, se te saluda desde Los Ángeles, California. Estamos en vivo a través de, como ya lo dije, Radio Centroamérica en Los Ángeles y LMB Roots Radio desde Nueva York. Te damos la bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista. Felicitaciones por tu éxito artístico a nivel internacional. Y primero, bienvenida, y de dónde eres oriunda y en dónde te creaste, tremenda, guapa mujer. Hola Ronnie Figueroa, ¿cómo estás? Encantada de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación, te lo agradezco mucho. Y a todos los radioescuchas que pues nos están escuchando, Manu Gunda Luago, Ronnie. Ah, excelente. Gracias por ese saludo, mi amor. Estamos muy orgullosos del trabajo que has hecho a nivel internacional. Eres realmente una digna representante de la raza garífuna. Siempre te identificas no solo como guatemalteca, sino primero como garífuna. Y eso es un orgullo para nuestra gente linda, que siempre te sigue tus pasos desde que te iniciaste dentro de esto que es el modelaje, como actriz y como cantante garífuna. Así es de que estamos orgullosos de ti. Y dinos, ¿de dónde eres oriunda? ¿Dónde te creaste, mujer? Ronnie, antes que todo quiero decir unas palabras en garífuna, si me lo permite. Dale. Quiero decirle a toda mi comunidad garífuna que Gunda Tina Luagu Garífuna Nuguya, Garífuna Nuguya San Luagu San, y Sereme ni Alubungi Luagu Garífuna Nuguya. Fíjate que yo soy oriunda de Guatemala. Ahí fue donde nació toda la historia, en una comunidad garífuna, y de ahí pues comenzaron los sueños, Ron. Comencé a soñar, comencé a leer libros, gracias a Dios tuve una infancia muy bonita, y bueno, de ahí, de esa área, soy de la costa norte de Guatemala. Estamos entre Belice y Honduras, pero somos parte de Guatemala.
En el área de Guatemala, para quienes conocen, lo que es Livingston, lo que es Puerto Barrios, es donde más está la cultura garífuna desarrollada, aunque gracias a Dios hemos ido saliendo un poquito más a lo que es la capital y a otras áreas, pues para poder salir adelante, ¿no? Y tener más oportunidades, como se han desarrollado tanto los garífunas en lo que es Nueva York y en Los Ángeles, ¿no? Sí. Entonces ahí tuve mi formación. Mis padres fueron siempre unas grandes personas, ya no están con nosotros, mis padres, ahorita soy huérfana, pero toda la educación que me dieron, la verdad que quedó muy inculcada. Mi madre muy religiosa. Mucha gente me pregunta que cómo fue que tomé lo del modelaje. Pues no pintaba, yo era una niña que estudiaba, que era sumamente estudiosa, ¿no? Y nunca se vino nadie de que yo iba a tomar ese camino, pero bueno, Dios tenía eso predestinado para mí, así que así fue como se dio la cuestión del modelaje. Primero inicié en Puerto Barrios, inicié yendo a algunos eventos y comenzando a participar en concursos de belleza, y luego de eso pues tuve que emigrar por la universidad, que estudié en Ingeniería en Sistemas, fui a la Universidad de San Carlos. Wow. Y de ahí pues sí, fíjate, estuve 2 años, la verdad que no cerré el pensum, pero bueno, fue una formación que siempre me ayudó para poder llevar a otros niveles lo que es el modelaje, ¿no? Por eso yo siempre a las niñas, a las jóvenes que siempre me preguntan, yo siempre les digo, tienen que estudiar, tienen que prepararse, ¿no? Para que cualquier acontecimiento que suceda en su vida, ustedes puedan tener formas para defenderse, no únicamente lo que es el modelaje. Sí, correcto. No, entonces, ahí nace la historia, Ronnie, así nace la historia, y pues ya lo demás es historia, fíjate. Ya lo demás ya tú lo sabes. Excelente, no, realmente eres una belleza, eres una mujer de admirar, no solamente en los videos que te hemos apreciado, sino también en las fotos que circulan a través de los diarios, de las revistas del mundo, a través del internet. Hemos visto una belleza de fotos. También tuvimos la oportunidad de observarte en varios shows de televisión a través de YouTube, donde han subido las entrevistas, y también la que sí no pude encontrar y me hubiera gustado verla de nuevo porque estuve viéndola en vivo, fue la de Don Francisco, la de Sábado Gigante, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante, dejémoslo sí, claro, para el ratito, claro, para que cuando abramos el cofre nos puedas dar toda esa riqueza que tenés que contarnos, porque yo sé que tenés mucho que querés compartir con tu comunidad, porque aquí no solamente tenemos gente garífuna de Guatemala, aquí tenemos Garinagu, Indurana, Balícina, de todos lados, ¿me entendés? Entonces es algo muy bonito porque la gente te sigue, todos te seguimos y admiramos tu belleza y la forma en que tú te desenvuelves en un mundo diferente, ¿verdad? Porque realmente el mundo artístico donde tú te envuelves es totalmente diferente y necesita uno tener una personalidad de hierro, así de que tenés que ser férrea y muy acertada en la forma en que te manejas en ese círculo, ¿sí o no? Totalmente, Ronnie, es bastante difícil. Fíjate que eso es algo que todo el mundo me pregunta, ¿cómo le hice? ¿Cómo hice como una niña de garífuna, poder venir y salir adelante en un negocio? De por sí el negocio es bastante complicado. Sí. ¿Por qué? Porque a la larga eres un producto, ¿no? Eres un producto y como tal, pues vendes o no vendes, y eso es lo único que de repente es lo que mueve, ¿no? Si vendes o no vendes. Entonces es un producto y como tal pues tienes que manejarlo, ¿no? Es un negocio y sí es bastante complicado. Imagínate de una comunidad tan noble como es nuestra comunidad garífuna. Sí. Quiero aprovechar a saludar a todos los garífunas de Honduras, a todos los garífunas de Belice, ¿Qué, Motea? a todos los de Nueva York, en Los Ángeles, a todos.
felicitarlos porque somos una comunidad sumamente noble, independientemente, siempre trabajando, siempre luchando y haciéndolo de la mejor forma, así que Sí, claro. que me siento súper identificada y esas raíces que yo tengo, y lo digo a donde voy, yo soy orgullosamente garífuna, y orgullosamente yo me presento a donde soy, porque la única manera de saber a dónde uno va es saber de dónde uno viene. Correcto. Y entonces la bendición que tengo es de tener una formación y una cultura que es fuerte, ¿no? Nuestros ancestros lucharon muchísimo para que nosotros podamos gozar de esta libertad. Yo solo me expreso ahora de una libertad que hace muchos años nuestros ancestros pelearon por ella. Sí. Entonces, ¿qué otra cosa me queda que continuar abriendo brecha a la gente que viene, a los jóvenes que vienen, de una manera posiblemente en un negocio tal vez diferente, pero sé que abriendo caminos, y como hicieron nuestros ancestros, que se los agradezco de sobremanera, poder darle oportunidad el día de mañana a más, no solo chicas garífunas, ¿no? Gente de raza negra Sí. que estamos queriendo salir adelante, y que se está viendo todo el trabajo que se ha hecho, y es un trabajo histórico ya bastante notable, ¿no? Sí. Entonces aparte soy producto genético de la lucha, del esfuerzo, del trabajo forzoso, ¿no? Que hicieron que nuestra cultura tenga las características físicas para poder salir adelante. Entonces la única limitante es nuestras mentes, y sobre eso hay que trabajar para poder continuar luchando, Ronnie. Correcto. Mira, Débora, ahorita de que estabas hablando de tratar de sacar adelante a la juventud, he visto varios recortes de prensa en Guatemala donde te he visto a la par de Keila Bermúdez, quien fue la que dignamente nos representó allá no me recuerdo en qué país, fue Inglaterra, ¿no? Sí, fíjate que no he tenido mucha cercanía en el caso, porque obviamente yo viajo mucho, yo estoy moviéndome bastante, no he tenido mucha cercanía en el caso con Keila para nada, pero todo lo que sea apoyar no solo a una representante de belleza, todo lo que sea apoyar a nuestra niñez, todo lo que sea apoyar a nuestra cultura, yo con todo amor lo estoy haciendo, ¿no? Con muchísimo amor. Y no solamente he estado en Guatemala, Ronnie, yo también he estado intentando ayudar y participar también en comunidades indígenas allá. Que creo que la necesidad es demasiada a nivel mundial, que todo lo que pueda hacer por ayudar, independientemente, yo de corazón lo estoy haciendo, ¿no? Yo creo que es empezar con un granito de arena para que el mundo sea mejor, y mis amigos lo saben, la gente alrededor mío lo saben, que todo lo que sea por ayudar, si es así, yo con mucho gusto siempre lo estoy haciendo. Correcto. Débora, ¿quiénes son tus padres? Mencionaste a tus papás, ¿nos podrías dar los nombres de ellos para que mucha gente que nos escucha pues diga, ok, yo no sabía que era de esa familia, etcétera, etcétera? ¿Nos podrías revelar esa información? Ajá. Claro, y los honro, Ronnie, los honro hablando de ellos. Sí, mi padre fue Francisco David Castillo, mi madre Froilana Lino, obviamente viuda de David, entonces soy de la familia David, y de la familia Lino, oriunda. Fíjate que mi mamá tiene descendencia beliceña, y mi papá descendencia de Honduras. Entonces, correcto. Garífuna, yo soy garífuna por todos lados. Soy garífuna por todos lados. A mí no me puede, mira, es una ventaja que tengo. Dios decidió que yo naciera así en esa cultura y naciera ahí, porque no hay modo de perderme. Soy garífuna por Honduras, de por todos lados, así que lo de garífuna no hay forma de que yo me lo pueda quitar de encima. Correcto. No, qué linda. Bien agradecida con Dios por eso.
Sí, no, realmente. Entonces, estás entre los Lino y los David, porque el apellido David, ajá. David, es un apellido no tan común entre los Garinagu, pero sí conozco a muchos de la familia David, ¿verdad? Que viven en Nueva York, que son de David. Honduras, que son de Guatemala. David, ¿verdad? Sí, exactamente. Fíjate que tengo mucha familia en Nueva York, tengo familia también en Los Ángeles. Y sí somos muchos, la verdad que somos muchísimos. Hay quienes hasta no nos conocemos de tanta familia que somos. Así que es una bendición el día que ya nos reunamos todos. De por sí nos hemos reunido con mis hermanas. Imagínate el día que nos reunamos todos, bueno, Dios mío. una fiesta. De por sí somos muy alegres y muy espontáneos y nos gusta divertirnos. Bueno, acabamos con una fiesta, pero no por un día, sino que por semanas, ¿no? Porque Wow. nos divertiríamos muchísimo. Oh, qué bella. Fíjate que tenemos a alguien que nos escucha en Nueva York. Ella es una de las personas que se acaba de reportar ahorita. Es doña Aura David, que está escuchando. Es de Puerto Ajá. Barrios, que está en Nueva York. Así es de que mandale un saludo Es porque mi ha de ser hermana, familia tuya. hermana. Ah, qué belleza. Bueno, mandale un saludo. Hey, mi hermana bella, yo te amo muchísimo, Dios te bendiga. Esa mujer se ha desvivido orando por mí, o sea, las oraciones, mi madre oraba mucho, es una mujer con mucho de Dios encima, ella es siempre orando. Bueno, mi hermana Lesbia ha sido esa parte, ¿no?, en mi vida que con sus oraciones y sus consejos siempre ha estado cerca, así que yo estoy bien agradecida con mi hermana y también sus hijos que han sido una bendición también para mi vida. El Eruz, Catrina está siguiendo de alguna manera mis pasos porque ella canta tan bonito, Wow. es una artista neta también, ¿no? Wow. Lester es hijo también de Aura, es futbolista en Guatemala también, es un chico maravilloso. Y JJ, que tiene una hija que tiene a Aura vuelta loca, la nieta nos tiene vuelto locos. Entonces, y Lester también tiene bebés tan bellos. Entonces es una familia, la verdad que fíjate que por la distancia un poco hemos tenido que vivir a distancia, pero cuando nos unimos ese amor se siente porque pues a la larga somos familia, ¿no? Correcto. Y Dios sabe por qué nos eligió a todos nosotros para estar en esa hermosa familia que justo tenemos un gran corazón y somos grandes personas. Y sé que por nuestras partes, por cada quien en sus mundos, ¿no? Porque yo sí me salí, yo sí, de modelo no pintaba, pero no, Ronnie, en serio, ni te rías porque es verdad, es impresionante. Ni yo, hay veces que yo me siento conmigo misma y ni me lo puedo creer porque digo, modelo la Débora, no, pues, que todo el mundo me conoce por modelo ¿qué hace ustedes de tú? ¿No? Hablo como segunda persona. Te juro, es muy chistoso porque de repente me imagino, porque fíjate que por más que camines el mundo, nunca puedes dejar de ser, o de sentir esa eso de extrañar, ¿no? Que corrías por las calles, o que caminabas debajo del sol. Ronnie, ahora ni el sol me puede topar en la calle. Dios mío. Intenté caminar por Livingston descalza. Y yo digo, ¿pero qué pasa aquí? Yo descalza caminé por acá, ahora me tengo que poner zapatos. Se te queman los pies. Vamos ¿Viste? a hacer una pequeña identificación de la radio. Audiencia, estamos en vivo y a todo color, escuchando al programa semanal Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Estamos muy contentos de tener nada más y nada menos que a la modelo internacional, actriz y cantante garífuna Deborah David. Ella es muy bien conocida en el ámbito internacional porque ha estado en pasarelas a nivel mundial. Más adelante vamos a mencionarlas, pero también es una de las
protagonistas a la par de la afinada Celia Cruz del video La Negra Tiene Tumbao. Así es de que queremos enviar un saludo muy cordial a don Marco Tulio Barrientos, María Arzú, que nos escuchan, también a Culture Buck Ciego, aquí en Los Ángeles, California, Garífuna Empress Young, que nos escucha allá en Chicago, LNB Roots, que también están presentes y enviándonos un tremendo saludo. Dice, un saludo para Jerry Castro, también allá en Houston, Texas, que nos escucha. Una pregunta que viene de Jonathan, dice, vamos a ver, dice mi pregunta, ¿ha experimentado racismo o discriminación por su color, Débora? Sí, he experimentado. Sí, lo he experimentado, pero fíjate que la ventaja o la bendición que tengo es de que me tuve que olvidar de que iba a ser discriminada. Esa es una ventaja que tengo, porque me dio la oportunidad de desarrollarme con otros talentos, ¿me entiendes? Entonces, Sí. nunca mi mente estuvo en que tendría que ser discriminada por mi color. Entonces dejé a cada persona con su discriminación en su cabeza, dejé a cada persona que quisiera en algún momento hacerme menos o discriminarme, lo dejé con sus karmas y los dejé con sus ahí sí que emociones, les llamo yo, y continué, nunca me detuve a pensar y nunca me detuve a sentirme discriminada. Yo es el consejo también que le doy a mi comunidad, de que como nuestros ancestros lo hicieron, que lucharon y así tenemos que seguir siendo nosotros, pero hay que hacerlo con bases firmes, hay que hacerlo con talento, hay que hacerlo con preparación, para que a la larga no se nos vea el color únicamente, sino que se nos vea el talento, ¿no? Se nos vea la capacidad. Y entonces yo más que concentrarme en la discriminación como tal, me concentré en prepararme y pues era la lucha de día a día. O sea, Bravo, buena respuesta, Débora. Wow. Muy buena. No, y muy buena pregunta también de parte de Jonathan Silva. Yo creo que pegaste en el clavo, una pregunta muy interesante y muy importante. Tengo otra pregunta aquí, pero esta es un poquito indiscreta. Yo sé que si te pregunto qué tipo de hombres te gustan, yo sé que vas a decir garífuna. Ok, ya sabemos que te gusta el hombre garífuna. Aparte del hombre garífuna, ¿qué otro hombre te fascina? ¿De qué raza? Ay, mira tú, Ay, Ronnie, fíjate que, ¿qué te puedo contestar con eso? Yo Todo cabe en lo posible. Un hombre sensible, un hombre que me haga reír, un hombre que sea detallista, bueno, me puede matar. Pero en especial que me haga, yo necesito porque me río de todo, o sea, mira, me puede estar llevando bueno, una situación bastante complicada, pero mi forma de librarme tal vez es un mecanismo tal vez de defensa que generé reírme, entonces me río. Entonces necesito a alguien, conocer a alguien que sea así de alegre y que me brindes, y bueno, me puedo desbordar. Que te meta al hombro. Alguien, sí, alguien que tenga buen humor, un hombre con buen humor, un buen hombre con buen carácter, un hombre positivo, bueno, me puede ganar. Así que no radica nada más en el color, la raza ni nada, sino que es en la actitud, ¿no? Un hombre seguro de sí mismo, y a la larga lo más importante, pues que me ame, ¿no? Eso, qué motea. Del otro lado, que el amor sea lo que prevalezca, y estamos del otro lado. Bueno, hombres, empiecen a tomar nota, porque Deborah David le está dando la clave ahí, así es de que, qué motea. Débora, es un placer realmente platicar contigo. Eres una mujer muy abierta, muy amable, muy llena de alegría. Se te nota que eres una mujer de triunfo, una mujer de agallas, porque tienes ese sentido del humor, y aparte de eso,
abres espacio para poder platicar y todo eso. Mi próxima pregunta es, ¿qué es lo que te ha inspirado? ¿Cuál o quién ha sido tu inspiración en esta vida, desde tu niñez hasta el día de hoy? Fíjate que, buena pregunta, Ronnie, porque estoy en una etapa interesante en este momento, donde me pregunto a mí misma, mis papás ya no están, ¿no? Ya murieron, quiera que no, estoy huérfana, y al inicio de mi proceso lo que me inspiraba era sacarlos adelante y luchar por tener una mejor casa, darles un mejor nivel de vida, ¿no? Y ahorita que ellos se fueron, me levantaba en las mañanas y siempre continuaba con esa misma motivación, ¿no? De empujar, y sigo empujando, y nunca dejo de tener proyectos y sigo para adelante. Y entonces yo hace como 2 meses, 3 meses, comencé con esa pregunta, ¿no? Entre, ¿qué te motiva, Débora? Que ¿por qué Débora? Pero le hablaba a Débora internamente, ¿no? A ese espíritu de Débora que la motivaba a seguir adelante. Y fíjate que me encontré con una respuesta interesante. Me motiva porque yo soy responsable del cuerpo físico que tengo en esta vida, y yo tengo que cuidarlo, yo soy responsable. Entonces, claro, soy responsable de lo que yo voy a hacer en el futuro. Entonces, me motiva el construirme como ser humano, un ser humano mejor. Me motiva mucho eso. Me motiva mi familia, obviamente, porque yo quiero que ser un aliciente para ellos y ser mejor ejemplo para esas nuevas generaciones que vienen. Me motiva el que estén bien. Espero en Dios me dé esa oportunidad de apoyar como debe ser a cada uno de mis familiares. Pero lo que más me motiva es ver que puedo ayudar de alguna u otra manera a mi próximo, ¿no? A las personas cercanas a mí. Con que yo no pare, yo sé que puedo ayudar. Entonces, mi motivación es continuar, y mi motivación en este momento es evolucionar y ser mejor persona cada vez más. Y más que nada, el día de mañana, cuando yo no esté, al momento que la gente se recordase de mí, puedan tener una sonrisa, o por lo menos decir, no, esa chava hizo algo, ¿no? Con su vida. Eso también me motiva. Entonces, más que nada es evolución, es seguir adelante, la familia, son los amigos, son la gente a tu alrededor, y tener un mundo mejor, brindarle un mundo mejor a la gente que viene. Eso me motiva mucho, Ronnie. Wow, buena respuesta. Y con la respuesta que diste me abrió aún más, como te dijera, surgieron preguntas dentro de mi mente cuando te escuchaba hablar de esa forma, porque es algo que te salió del alma. Yo sentí que es algo, no es dolor, pero es algo lindo, algo que te forja, algo que te empuja y te ayuda para seguir adelante, porque eres una mujer que tiene una visión muy amplia, y eso ayuda en este negocio. Cuando tú hablas de mantenerte ese cuerpo, o sea, de que estamos hablando de ir al gimnasio, de cuidarte lo que comes, ¿tienes un régimen de comida? ¿Nos podías dar una idea de qué comes, qué ejercicio haces para mantener esa escultura física tan sexy? Fíjate, Ronnie, que yo comencé hace muy poco como a querer tomar régimen, pero cuando estaba en la universidad yo corría velocidades, estaba en el equipo de atletismo. Bueno, pues, te quiero comentar, cuando estaba en la universidad me metieron en básquet, en atletismo, en handball, en todo, pero yo era súper, no me gustaba el ejercicio. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí fue donde yo creo que comenzó, en el equipo de atletismo de la universidad, fue que comenzó un poco todo ese proceso, ¿no? Sí. Que de tanto ejercicio yo creo que ahí fue donde la figura fue tomando la forma. Pero hasta ahora llevo un tiempo cuidando, sí, haciendo ejercicio. Les recomiendo a todo el mundo, por favor, que hagan ejercicio, que si de repente tienen algún inconveniente físico, o la rodilla, o los tendones, o algo que no esté bien, para que puedan hacer ejercicio, por lo menos caminen, que coman sano, verduras, que se alimenten, porque el cuerpo cobra facturas después.
Entonces no solamente para verse bien que uno debe de cuidarse, sino que también por salud, ¿no? A la larga, lo que les comentaba de hacerse responsables físicamente, porque esto nos lo prestaron, ¿por qué? Por 40, 50, 60, 80 años, 90, los que tienen la bendición, 100 años, y lo que tú hagas en este momento de tu juventud o en este momento de tu vida, el tiempo más adelante va a cobrar facturas. Entonces, bien importante cuidarse, mantenerse, y no solo físicamente, también emocionalmente, de mente y de espíritu, para que sea una cosa integral, ¿no? Totalmente, y que sea algo que mente, cuerpo y espíritu puedan estar bien, ¿no? Para que tú puedas ser mejor persona cada vez más. Sí, wow. Bueno, escuchen, señoritas, jóvenes, bueno, esto no es solo para la mujer, esto es para el hombre, porque yo creo que cuando hacemos ejercicio, un régimen diario o 3 veces a la semana, y lo que comemos siempre tenemos una información enfrente de nosotros donde decimos, bueno, no puedo comer carne todos los días porque yo sé que eso me va a afectar. Tengo que variar mi comida, vegetales, mariscos, carnes, también... sí. ¿Qué motea? Ajá, judutu. Vale. Doc uno. O sea que... Ay, Pinar. Fíjate que mucha gente está compartiendo esta transmisión ahorita. Tenemos dicha de que tenemos las líneas topadas ahorita. Ojalá no se nos caiga la transmisión porque tenemos mucha gente que nos está escuchando. Así es de que, ladies and gentlemen, you're listening to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. This is DJ Labuga live and direct from the studios in Long Beach. And we have on the line, straight from Mexico City, the one and only, the most beautiful woman in the Garifuna diaspora, and we're talking about Deborah David. Deborah, how is your English? Hi, everybody. My English, I need to practice more. My English is okay, I think so. Well, it sounds good to me. We are so glad to have you. You are an inspiration for a lot of people, especially Garinagu, and especially for the young generation of Garifuna Americans. I think they feel inspired. They feel like they could be represented, and they could also rely on someone like you. You are so accessible. You know, you are on Facebook. You are on all the social media, so that makes it really easy for those of you who are interested in reaching out to Deborah David. Your Facebook page is Deborah with an H at the end and David, right? Yes, it's Deborah David. Con una H al final. My Facebook page. Yeah. Ahora sí, bueno. Instagram. Oh, yes. Give us the Instagram, please. Yes, it's the same. Deborah David. Please send me that is. Thank you for send me. Is it send me, Ronnie? Dilo en español. Yo te lo traduzco. Yes, thank you for following me, and I love so much everybody, and I am so happy because I am Garifuna, because I am Guatemalan too, and thank you very much for everything, and send me and every time you. ¿Cómo podría decirlo en un buen inglés sin ponerme nerviosa? Dilo en español y yo te lo digo para que lo aprendas a decirlo. Okay, no, que muchísimas gracias, que por favor apoyen, que apoyen a este talento Garifuna, que por favor no dejen de apoyar también a la gente alrededor, ¿no? A los garífunas que queremos salir adelante, que entre garífunas nos apoyemos.
¿no? Y no importa que no tengamos el dialecto como tal, que intentemos continuar teniendo el dialecto garífuna, que lo intentemos mantener, ¿no? Que yo sé que es difícil porque pues nada, el inglés o el español son nuestro diario vivir, pero lo importante es venir y continuar teniendo nuestra cultura, ¿no? Con nuestra comida y nuestro baile y nuestro garifunidad, le llamo yo. Sí. Bueno, eso me pusiste en aprieto porque hay mucho que traducir, pero lo voy a resumir un poco. Por eso yo también me puse nerviosa con Okay, this is what Deborah said, that let us help one another as Garinagu. Let's pull each other up from the bootstraps, right? So that we could all come up as one people, and we should be proud of our culture, of our food, of our music, of everything that has to do with Garifuna Duo. So, kemutia, wabina ha, wafedu ha, Luma DJ La Buga, así de que ese es lo que pude traducir un poquitito al inglés, así de que, bueno, un orgullo. Muy bien traducido, muy bien traducido. Gracias. Viene otro saludo a través del internet, de las redes sociales, dice, dice que le suba un poquitito más de volumen a tu micrófono, que está un poco bajo. Ahí está, Bueno. Ahí está, hoy sí. No, parece que cuando te inspiras como Ahí que está. pones el teléfono un poquito más lejos de ti. Yo creo que te inspiras mucho y... Papi. Ok, Así de que... ¿Me escucho bien? Hoy sí, claro que sí. Ok, entonces ya sabemos qué es lo que te motivó y tu inspiración para llegar a ser la persona que eres, una modelo, una cantante, una actriz, porque has estado en películas también. Danos unos cuantos nombres de músicos y productores y celebridades en general con la gente que te has rozado en esta industria. Fíjate que te quiero comentar, próximamente voy a estar trabajando el videoclip de la nueva producción musical que voy a hacer con Ernesto Fundora. Nos juntamos para hacer, él fue el que hizo el video de Celia Cruz, La Negra Tiene Tumbao. Oh. Entonces nos juntamos 11 años después. Wow. Para poder hacer mi próxima producción, así que la vida está encaminada, no no tenemos planificado nada de repente en la vida, y la vida te pone otra vez con la misma gente que sabe hacer su trabajo, y pues esta es la oportunidad que se me dio nuevamente para trabajar con Ernesto Fundora, el productor, que me exigió muchísimo. Sigo con mi estilista, que fue Pupi, el que hizo, desde que está el video, Pupi ha sido parte importante de mi carrera, porque la imagen y el cabello siempre, es que nuestro cabello es muy complicado de repente, porque no todo el mundo sabe manejarlo, así que Pupi ha sido siempre el estandarte y me ha ayudado muchísimo con la cuestión del cabello. De los artistas que he conocido, bueno, Celia Cruz es la mujer que cambió mi vida. Le agradezco a Dios que haya estado en mi camino, porque cambió mi vida el haberla conocido, tanto por ser parte del video como por el ser humano que fue conmigo. La verdad, lástima que se nos fue antes de tiempo, siempre lo digo así, porque ella me dio muchísimo. Olga Guillot, una señora también que me tocó muchísimo, porque yo quería cantar en alguna ocasión y me dice, hazlo, ¿por qué no lo haces? Hazlo, me decía ella, con su voz fuerte y potente, ¿no? Wow. Ahorita Tongolele es una señora que también yo aprecio muchísimo, el señor Eric del Castillo, la familia del Castillo, que son una familia que me cobijó mucho, que me ha cobijado mucho, y que la verdad yo los quiero, así que puedo decir que conozco gente muy importante, ¿no? Gente muy muy bonita que me ha cobijado, la verdad, y que yo, la verdad, tanto en lo que es Guatemala, tanto en lo que es Nueva York, el diseñador José Luis Victoria, ¿no? Que me llevó ahorita a un desfile en Washington D.C., Carlos Otero,
tantos y tantos amigos que han sido parte de mi vida, y bueno, y de artistas que me han tocado, que respondiendo a tu pregunta, bueno, yo creo que Celia ha sido uno de los artistas más importantes que yo he conocido, la verdad. Excelente, gracias por eso. Sabíamos mucho de que el estilista que te preparó, ¿no?, para este video, yo creo que le tuviste que dar un poco de entrenamiento para que él pudiera conocer cómo tratar tu cabello, ¿no? Porque tú sabes bien, tú conoces tu cabello y tú me imagino que lo entrenaste y lo hiciste a tu modo hasta el punto que, bueno, se convirtió el único en el cual confías tu belleza, ¿verdad? Y tu presentación a nivel internacional. ¿Él es mexicano? No, es cubano, vive en México, y la verdad que fíjate que desde que nos conocimos hubo una super química con Pupi, siempre desde que nos conocimos. Yo creo que cuando se da. Entonces, sí, fue una química tan bonita desde que nos conocimos, así que y continuamos siendo amigos. Ahorita me acaban de entregar un premio los estilistas acá en México. Me acaban de entregar un premio y la verdad que estoy siendo con muchos premios y pues estoy encantada, estoy muy agradecida. Excelente, un aplauso, te vamos a dar un aplauso por eso, porque realmente representas la belleza garífuna, la belleza de la mujer negra a nivel mundial. Eres una mujer con tanto que dar, talento, música, estilo, y por eso te celebramos el día de hoy. Gracias por aceptar esta entrevista. Estamos en vivo, a todo color, audiencia en vivo con Deborah David, artista internacional, modelo, top model. Así de que estamos a través de 2 estaciones, Radio Centroamérica en Los Ángeles y lmbroots.com Radio en Nueva York, que están a reventar. Yo no sé cómo hacen para aguantar tanta gente que tenemos en línea ahorita, pero estamos orgullosos de que están con nosotros y que nos brindan su atención, porque tratamos de traerle artistas de la comunidad garífuna para acercarnos más, tanto Deborah David para que esté cerca de la comunidad garífuna aquí en los Estados Unidos y a través del mundo, como también nosotros que estamos aquí en este país tan grande, uno de los países más poderosos, ¿no? Y poder también decirte de que te queremos, de que te seguimos, de que estamos por apoyarte en todo lo que hagas, Débora. Así es de que estamos orgullosos de tu trabajo. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la próxima pregunta. Has tenido la virtud de viajar a varias ciudades del mundo. ¿Cuáles te han gustado más? Fíjate que ahora sí me la pones más complicada, Ronnie. Oye, ya me la complicaste más. De por sí esta entrevista me tiene emocionada y nerviosa. Digo, ¿qué me preguntará, Ronnie? ¿Qué me va a preguntar? Fíjate que he estado en Europa, me ha tocado trabajar allá, he estado en España, en Alemania estuve también en un concurso, he estado en Estados Unidos, en Nueva York me ha tocado el honor, también Los Ángeles, bueno, muchas ciudades, pero si me dices de un lugar que yo me encanta, me gustaría regresar, es pues donde soy, Ronnie, de donde soy, de ese espacio. Uno sueña salir de ahí, fíjate. Y cuando ya sales, ves el mundo, conoces, caminas, vas, regresas y vienes, quieres regresar a esa misma maquita. ¡Oh, qué a linda! la orilla del mar. No, entonces, si me dices qué lugar del mundo, pues el mismo espacio, la misma casa, con la misma gente y en el mismo lugar, para que yo al volver no encuentre nada extraño. ¡Wow! De repente pensé que estabas cantando una ranchera por ahí. Qué linda, ¿no? Sí, fíjate que sí, conocer el mundo pues es muy bonito, muy interesante, y la verdad que a mí me ha tocado cosas maravillosas y hermosas que vivir, pero como te digo, no, en este momento de la vida no cambiaría la maquita a la orilla de la playa. No, qué rico. Con un
Mi mamá nunca nos habló del gifite, pero podía traerme el gifite ahí también. ¡Wow! ¡Qué rico! Un gifiti y un coco con a la unas par. fritas ahí con pescado frito ahí, y ahí Ah. comiendo a la orilla de la... Fíjate que no lo cambiaría, ese sería como que el lugar, lindo. ese para mí el lugar ideal. Qué linda, qué linda. No, y fíjate, de hecho, yo creo que de regresar a Guatemala, regresarías con capa y sombrero, llegarías, yo creo que con un buen trabajo, yo creo que el gobierno de Guatemala te tendría un buen puesto para algún tipo de asesoría para la belleza guatemalteca. Yo creo que eso se podría trabajar ya para tu retiro, ¿verdad? Y ya sería nada más de abrir tu casting agency o algo así por el estilo. Yo sé de que tienes mucho talento y puedes seguir adelante y puedes disfrutar de tu retiro en Guatemala, viviendo en Livingston, en Puerto Barrio, donde tú quieras, donde más prefieras, pero yo sé de que tienes un buen futuro a regresar a nuestro país y las puertas se te siguen abriendo y se te abrirán por siempre, ¿verdad? Muchas gracias, Ronnie. Pues yo eso espero que mi regreso no se vuelva algo político, no nada más, no de partidos ni nada, sino que pueda yo al regresar poder servir a la gente, y poder ayudar realmente a nuestra comunidad que tanto lo necesita. Pero mientras hay mucha Débora por delante, ¿eh? Hay mucha yo Débora, sé. hay mucha Lastenia por delante. Se le nota. No nos vamos a limitar, nos vamos a continuar trabajando para que el día de mañana poder cosechar todo lo que ahora siembre, ¿no? Correcto, correcto. Débora, ¿en cuántos concursos de belleza has participado y en qué lugares se han llevado a cabo? Yo sé que has hablado de pasarelas. Por favor, educarnos un poquitito eso de pasarelas y de esto y del otro, porque no sabemos ni papa. Así es de que, por favor. Mi papá. Fíjate que, te comento, Reina de Belleza, bueno, es un concurso, te eligen y sales ganadora, ¿no? Correcto. Y modelo yo le llamo así, perdón la expresión, pero eres un producto donde tanto los diseñadores como las empresas te eligen para que puedas trabajar con ellos. Entonces son dos mundos completamente diferentes con una misma base, a la larga. Ahora, la Reina de Belleza, la estructura de cuerpo es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque puedes darte el lujo de tener más volumen, ¿no? En cambio, la modelo, pues tiene una figura específica, no más por lo que más es específico que lo digo, es porque como los diseñadores necesitan vender su mercancía, por así decirlo, entonces la modelo tiene que vender, ¿no? Entonces la estructura de la modelo es un poquito diferente a la Miss. Cuando logras traspasar eso de ser Miss y ser modelo, pues ya es una superventaja, ¿no? Porque pues a la larga son dos mundos completamente diferentes. A la Reina de Belleza le enseñan a usar cubiertos, le enseñan a vestirse de alguna forma, tienes que tener cierta preparación intelectual, etcétera, etcétera. Y la modelo, pues, ya viene con ciertas características que si puede vender el producto que el diseñador quiere, con eso tiene, ¿no? Entonces, sí son dos mundos diferentes y no sé si te habré ayudado un poco con tu pregunta. No, excelente, excelente. Pero entonces, yo fui Reina de Belleza, sí, me tocó también esa bendición y a raíz de eso estuve en Ecuador, estuve por Machala, Ecuador, estuve por Alemania, me llevó también a México, ¿no? Pero por México fue un concurso de modelos que vine, pero fue a raíz también de haber participado en Guatemala, en Miss Guatemala. Luego de eso estuve en Colombia también, entonces estuve en El Salvador, estuve en varios lados concursando y gracias a Dios nos fue muy bien. Excelente, qué bien, qué bien. Realmente nos has hecho la distinción entre lo que es ser una
reina, alguien que fue electa para un concurso de belleza, y lo que es el modelaje, muy importante distinción, y yo creo que el modelaje es un poco más riguroso, así como tú lo explicas, pues tienes que Más acatar, riguroso, sí. ¿verdad? Ciertas medidas de tamaño, de grosor, no sé, tantas cosas que hay de por medio que es súper delicado. Wow, eso sí es de aplaudir, porque es palabras mayores, es cosa seria, ¿verdad? Tenemos Sí, otra... es diferente. Dale. Ajá. Seguí, mi amor. Sí, sí es diferente, pero fíjate que todo es ganas de hacer las cosas, porque si necesitas bajar, te pones a bajar un poquito, te pones a bajar un poquito y pues ya puedes ser modelo, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que manejar mucho lo que es físicamente y aparte mentalmente. Entonces, sí es mucho trabajo, Ronnie, no creas. No, yo sé. Podrá pensar de que es fácil, pero no es nada fácil. No, yo sé, no, pues se conoce, ¿no? Que eres una mujer que está hecha para este tipo de trabajo. Una de las preguntas que llegan a través de las redes sociales dice, ¿cuál es la precaución, el mensaje que tú le das a las jóvenes que quieran triunfar en el mundo del modelaje para que no caigan en el mundo de la prostitución? Que se cuiden mucho. Por favor, cuando vayan a los antros, a las discotecas, y cuando salgan, siempre que tengan cuidado con lo que toman. Es bien importante. No les recomiendo mucho a las chicas. Ahorita estamos viviendo una libertad, ¿no?, de género, pero que no se lo lleven, no quiero ser moralista, pero no se lo lleven a libertinaje, para que así no tengan que pasar por situaciones complicadas después. Lo digo porque muchas veces pueden haber personas que le pongan algo a su bebida. Tampoco no quiero generar miedos, pero sí siempre cuidar que tu bebida nunca esté lejos de ti, ¿no? Y si ya te vas al baño, pues déjala, ¿no? Ya no continúes con ella. Eso siempre es bien importante, protegerse. Si te toca trabajar, yo siempre que me tocó, mejor hablo de mí, ¿no? Siempre que me tocó trabajar, iba, hacía mi trabajo, si en ese momento era pasarelas, y luego yo me iba para mi casa, ¿no? O sea, normalmente nunca me quedaba, y eso siento que fue un aliciente muy grande que me cuidó mucho, porque nunca estuve tan expuesta aún estando dentro de un negocio que puedes estar muy expuesto a drogas, expuesto a alcoholismo y pues tantas cosas como prostitución. Sí. Siempre cuidar, ese es un consejo. Otro sería siempre cuidar que donde vayas sea una agencia de modelos responsable, que esté catalogada, o que se pueda conocer más a la gente que esté detrás, porque hay mucha gente que trabaja con la charlatanería también. Entonces, sí. Hay que tener mucho cuidado con qué persona tú estás, a quién estás ofreciendo tus sueños, ¿no? Porque más que nada estamos hablando de sueños. Y a los padres también el consejo no solo es para las chicas, es para los padres, que se den cuenta con quién están relacionándose sus hijos, ¿no? Porque no podemos dormirnos en el proceso. Yo siempre doy ese consejo, que sea con gente profesional, que se trabaje. Es fácil, ya con internet ahorita es muy fácil averiguar con quién vas a dejar a tu hija, a tu hijo. Ya es mucho más fácil, así que no podemos caer tan fácilmente en una cuestión de mala información. Ahorita podemos estar bien informados con quién podemos tratar y con quién no. Entonces, eso sí siempre lo digo, para no caer en cuestiones, porque sin querer te van llevando, ¿no? Sí, correcto. A cosas que no quieres. Por ejemplo, a mí cuando me ofrecieron un contrato de no sé, $10 millones, $15 millones, 20 millones, $100 millones por hacer nada, ojo, es un negocio de que sí puedes ganar con dinero económicamente,
pero no es tan fácil, así que te ofrezcan, mira, vas a ganar $100 millones o $1 millón, por decir un número, y es de la noche a la mañana y todo tan rápido, y no, siempre con las antenas bien abiertas y siempre con cautela, ¿no? Precaución, que sí. no te dejes llevar por tu necesidad en ese momento o por dinero únicamente, siempre investigando, siempre checando, siempre con un contrato de por medio, eso es bien importante, ¿no? Y siempre leer y asesorarte de alguien profesional para que no caigas en cuestiones que a la larga puedan ser contraproducentes y te puedas arrepentir. Wow, excelente. Bueno, jovencitas y jóvenes también, porque en este mundo hay modelaje para jóvenes y para jovencitas también. Así es de que tomar nota, esto es muy importante. Viene alguien que es profesional y que está en este ambiente, ¿no? Así es de que tomar nota y poner mucha atención. Estamos en vivo, audiencia. Este es su show Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Tenemos nada más y nada menos que a la modelo internacional, actriz y cantante Orgullo Garifuna, top model, actress, singer, and a proud Garifuna, Miss Deborah David, quien ha tenido también pasarelas y ha trabajado con Diesel, Hugo Boss, Giorgio Armani, Fratina, Fendi, Victoria's Secret, etcétera, etcétera, solamente para mencionar un poco del gran trabajo que ella ha hecho a través del mundo. Así es de que, bienvenidos, estamos en vivo y a todo color. Así es de que, Débora, ¿qué te parece si tomamos un pequeñito de descanso? Tomar un poquito de agua, vamos a mantenerte en la línea. Voy a poner una de las canciones que tú creaste que se llama Chocolate. Así es de que, para dar a conocer también tu talento musical, así es de que, danos una presentación de este número, por favor. Con mucho gusto, Ronnie. Miren, ahorita les voy a presentar una canción que es rítmica totalmente, que es rica, que es chocolate, que es un poco de mí para todos ustedes. Así que, por favor, disfruten. Y con todo amor para todos ustedes, de Deborah David, Chocolate. ¡Qué emoción! Sé que quieres probar chocolate, derretido en todo mi cuerpo. Chocolate, de mi piel es el sabor. Desde hace tiempo vengo buscando el ritmo para tocarte y no me puedas olvidar. Aquí me tienes, casi dispuesta a todo lo que tú quieras. Yo te puedo bailar. Tiene todo, el sabor y lo que es bueno. Tengo condimentos, la ricura y el sazón. Tiene todo, tostadita a fuego lento. Pero mi secreto te lo digo yo. Chocolate, mueve, menea y bate. Chocolate, sé que quieres probar. Chocolate, derretido en todo mi cuerpo. Chocolate, de mi piel es el sabor. Chocolate, mueve, menea y bate. Chocolate, sé que quieres probar. Chocolate, derretido en todo mi cuerpo. Chocolate, de mi piel es el sabor. Y esto va así. ¡Sabor! Desde hace tiempo vengo buscando el ritmo para tocarte y no me puedas olvidar. Aquí me tienes, casi dispuesta a todo lo que tú quieras. Yo te puedo bailar. Tiene todo, el sabor y lo que es bueno. Tengo condimentos, la ricura y el sazón. Tiene todo, tostadita a fuego lento. Pero mi secreto te lo digo yo. Chocolate, mueve, menea y bate. Chocolate, sé que quieres probar. Chocolate, derretido en todo mi cuerpo. Chocolate,
linda te mueve con el flow, no deja que te rinda. Ajá, qué rico. Claro que yo soy el chocolate. Chocolate. Mueve, menea y bate. Chocolate. Dulce que quieres probar. Chocolate. Derretido en todo mi cuerpo. Chocolate. De mi piel es el sabor. Chocolate. Mueve, menea y bate. Chocolate. Dulce que quieres probar. Chocolate. Derretido en todo mi cuerpo. Chocolate. De mi piel es el sabor. Chocolate. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We are live from the studios in Long Beach through RadioCentroamerica.com and LMBRoots.com radio in New York. Every Wednesday from 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time. We bring to you the best of recording artists, musicians, producers, and musical directors behind Garifuna Music. So welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga and enjoy my show tonight. Aha, Kemotia, Wabinaha, ladies and gentlemen, we're back. This is Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Estamos en vivo y a todo color, nada más y nada menos que con Deborah David. Deborah es una modelo internacional, actriz y cantante. Y este tema que acabamos de escuchar ahorita es una muestra del talento que ella tiene como cantante. Y esperamos de que muy pronto pueda grabar algo en Garifuna. ¿Verdad que sí, Deborah? Fíjate que Hola, Ronnie. Estamos de regreso. Estamos de vuelta. De regreso a todos Los Ángeles, a toda Centroamérica, a toda la gente de Belice, a toda la gente de Nueva York, todo mi amor y super abrazos y besos de vuelta. Fíjate que sí, quiero grabar algo próximamente. Ya tú sabes de que así lo estamos trabajando y ya veré la sorpresa. No, pues sí, no, yo ya me enteré por ahí, me llegó una abejita a contarme de que hay algo guardado por ahí, pero no queremos revelarlo, no queremos decir nada, pero yo sé que viene algo para nuestra comunidad garífuna, algo rico. Y hablando de música, con respecto a tu carrera musical y el show que estás trabajando o montando en estos momentos, ¿me podrías contar un poco acerca de esto? Sí, fíjate que estamos montando un show de regreso, ¿no? En el 2008 hice un lanzamiento en el Lunario de la Ciudad de México y ahorita estamos regresando a hacerlo. Te digo de que estamos con lo del video próximamente y nos están pidiendo mucho que verme, ¿no? En acción, bailando, cantando. Y justo había una fecha de miércoles pasado que tuvimos que postergar y tenemos fechas en lo que es Puebla, en lo que es la Ciudad de México. Ahorita se vienen el tiempo de elecciones aquí en México, entonces te están pidiendo que pues me presente y entonces a raíz de eso estamos ya haciéndolo. Tengo modelos que son bailarines, pero son modelos, chicos, son cuatro modelos bailarines guapísimos que van a estar acompañándome en el escenario. Tengo 5 músicos que van a estar también conmigo acompañándome, una corista, cambios de vestuario, un poco de moda, obviamente, que es mi fuerte. Vamos a estarlo aplicando dentro del show. Entonces es un show muy alegre, muy bonito, muy emotivo y pues vamos a tener tantas facetas como de Débora, como modelo, como cantante y es un show
que va a ser muy, muy alegre para la gente, que es mi intención a la larga, ¿no? Que la gente disfrute su momento, que la gente se ría un momento, que la gente baile conmigo, aunque no todas las canciones del repertorio se conozcan. Vamos a tener 2 o 3 canciones que todo el mundo vamos a corearla, que vamos a cantar juntos. Entonces es un show que va a estar muy alegre, muy bonito, y entonces los quiero invitar para pero que también lo puedan conocer, a los empresarios decirles de que pues pueden contar con él en el momento que así lo deseen, ¿no? Wow, excelente, un aplauso por eso, claro que sí, porque viene el trabajo y sigue lloviendo el trabajo para Deborah David. Leí en tu currículum que has hecho películas. ¿Podrías hablar acerca de tu carrera como actriz? Claro que sí. Fíjate que estuve con Javier Bardem y Johnny Depp en Antes que Anochezca. Es una película de un escritor cubano, Reinaldo, no sé si Reinaldo Arenas, tengo entendido. Estuve en esa película, esa la filmamos en Veracruz hace algunos años. No sabía de la repercusión, porque Javier Bardem ahora es en ese momento era un superactor, pero ahorita en ese momento es una estrella, ¿no? Sí, estuve en esa película, estuve en una película de Crudo y Cursi, donde estuvo Gael y Diego Luna, y ahí fue donde conocí a Carlos Cuarón, hermano de quien se llevó la presea del Oscar, y ahí fue donde conocí también a directores, ¿no? Importantes, y pues hemos estado en otras películas. Pajarracos es una película mexicana también que se hizo acá. Dame tu cuerpo también, otra película mexicana también. Entonces hemos estado incursionando. Yo estudié con Arturo Ripstein, Felipe Casals, fui compañera de Rafael Amaya en cuando estaba estudiando, quien ahora es el Señor de los Cielos. De ahí lo conozco también. Entonces sí, hemos estado haciendo, me gusta mucho el cine, mucho el cine, ¿no? Lo que pasó fue que como que el modelaje por los viajes y me absorbió muchísimo, ya no pude desarrollar tanto esa parte, pero ahorita que hemos mermado un poquito más con lo del modelaje, creo que podemos desarrollar, estar en lo que son las películas, que me gusta mucho. Excelente, ¿no? Y tienes tiene esa personalidad para el cine. Te voy a poner este tema, una introducción, y luego vamos a hablar acerca de él. Yo sé que ya sabes lo que viene. Esa Aquí va. negrita que va caminando, esa negrita La que negra se tiene tumba, tumbado, y ladies cuando and la gentlemen. gente la va mirando, ella baila de lado. Ay, ay, ay. Apretado. La negra tiene tumbado. Azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar. No, y yo sé que sabes bailar muy bien, pues hemos visto tus videos, y en especial el de Celia Cruz, que en paz descanse, de esta canción, La Negra Tiene Tumbao. ¿Cómo fue la audición para ese papel tan importante en tu carrera artística, y cómo te sentiste trabajando con un ícono como Celia Cruz? La audición fue interesante, te comento, porque haces casting, ¿no? Vas y dentro de cierta cantidad de chicas eligen a una modelo según la necesidad del productor o de la empresa que te contrata en este caso. Y resulta que yo hice casting 1, casting 2, casting 3, casting 4. Luego callback 1, callback 2. Wow. Imagínate, estaba con los nervios de punta, porque fue muchas veces que me llamaron para hacer pruebas de un proyecto que obviamente yo quería estar, pero no solamente fue en México que se hizo el casting, se hizo en varios países, ¿no? El casting creo que se hizo en Miami, en varios países, y entonces wow. Sí estaba en expectativa, porque yo decía, no me han llamado, no voy a quedar, no me han llamado, no voy a quedar. No, pasaba una semana, sudaba, hasta que por fin recibí esa llamada, y pues ya quedó, y
y así fue como trabajamos. Y al haber trabajado con Celia Cruz, la verdad que cambió toda perspectiva, cambió muchas cosas en mi vida haber aparecido en ese video. Y fue el último video que hizo la señora Celia Cruz. Es un documento histórico para mí, porque imagínate para lo que para mí representa, ¿no? Entonces estoy bien agradecida con Dios de haber tenido el honor de conocer a esa gran mujer de nombre Celia Cruz, y gracias a su esposo también, a su manager, de haber tenido esa gran oportunidad, y la gente que estuvo alrededor siempre de Celia, ¿no? Yo la verdad que no tengo palabras para expresar, y nunca tendré palabras para expresar la bendición de que Dios, porque Dios fue quien puso todo para que así se dieran las cosas, y yo solo tomé esa gran oportunidad, y pues ya estamos hablando de ella. Y fíjate ahora, que ¿no? Fíjate que dos cosas que se me vinieron a la mente. Una, cuando empecé a hacer la investigación acerca de quién es Deborah David, porque ya sabía quién era Deborah David, pero me adentré un poquitito más esta semana para poder escudriñar más y sacarle un poco de jugo a la cosa y decir, bueno, realmente me siento bien, y poder pues tratar de tener material para poder platicar contigo. Me di cuenta de que, bueno, primero fui a buscar el Grammy 2002 a través de YouTube y lo encontré, y ahí fue donde me di cuenta y hasta se me salieron las lágrimas de la alegría de saber de que una mujer garífuna tan bella y una guatemalteca estuviera en ese escenario tan lindo en el año 2002 recibiendo, no recibiendo, sino actuando, haciendo tu parte de lo que es este video, ¿no? Lo hiciste en vivo y a todo color para toda la audiencia, y me acuerdo que la presentadora fue la cubana, ¿cómo se llama esa tremenda cantante de Miami Sound Machine? Gloria Estefan. Gloria Estefan fue la que hizo la presentación. ¿Qué sentías en ese momento? Porque tú, al nomás salir y romperte en el escenario, abrir esas cortinas y saliste enfrente de Celia Cruz, la gente hizo una gran bulla, te recibieron, ¿no? Con tanto amor y alegría y más emoción, porque fue algo lindo. ¿Qué sentiste? No, fue una experiencia impresionante. Estaba Thalía enfrente, estaba Tony Motola, estaba Marc Anthony, en ese momento estaba Diana Torres, imagínate la cantidad de artistas que estaban ahí, y yo salí pues con todo lo que traía encima, ¿no? Pero te quiero contar una anécdota de eso de los Grammys. Sí. Antes de bajarme de la limusina que me llevaba para la alfombra roja, Pupi fue testigo de esa experiencia conmigo. Me dio como panic attack. O sea, me dio como, Dios mío. Sí, me puse a llorar. Me puse a llorar. Te lo comento, pues, eso va a quedar para la historia, porque solo lo sabemos muy pocas personas, ¿no? Los que estuvimos ahí. Me dio panic attack. No quería bajar de la limusina. Lo que me esperaba, yo no quería. Me impresionó de tal manera el sentir que tenía que bajarme de la limusina y caminar por esa alfombra roja. Era la primera alfombra roja que yo caminaba, y sabes que el chofer de la limusina fue la persona más amable que yo, bueno, he conocido gente tan bella y tan amable, pero ese señor como que se encariñó de tal manera conmigo, y Dios vio mis lágrimas, comencé a llorar. Sí, comencé a llorar, porque uno no me podía creer que yo estuviera ahí, no podía creer que yo iba a caminar por esa alfombra, y entonces este señor me dijo no, y con Pupi, pero Pupi ya se estaba poniendo nervioso. Oh my goodness. Señor, con mucho amor, fíjate que me cobijó con mucho amor y me dijo, no, sal, no te ves bella, no te arruines el maquillaje, no, sal.
sal y deja de mostrar lo que tú eres, ¿no? Y entonces me le quedé viendo al señor y así fue como salí de la limusina y pues caminé. Me perdí el momento, porque ya llegamos un poquito después, me perdí el momento de caminar esa alfombra roja de ese Grammy con Celia juntos. Wow. Pero me queda ese recuerdo, me queda ese sabor de boca que yo creo que van a ser los recuerdos que van a morir conmigo el día de mañana. El sentir que fui tomada en cuenta por esta gran mujer en todo momento, me llevó a varios eventos con Cristina Saraley, estuve varias veces, que de ahí tengo un magnífico amigo, Reggie. Me llevó en el Auditorio Nacional en uno de sus conciertos, me puso a bailar La Negra Tiene Tumbao y yo salí también con ella. Wow. O sea, siempre me tomó en cuenta y me recuerdo como anécdota en esos Grammys que terminando todo hubo una fiesta que hicieron los Estefan y me sentó Celia con ella y con Pedro. Wow. Y me estuvieron contando historias y me estuvieron dando consejos. Son las cosas que se quedan conmigo y esas cosas nadie me las puede quitar, ¿me entiendes? Independientemente de haber hecho un video como modelo, me hubieran tomado únicamente como modelo y no, esta gente me hizo parte de sus vidas. No, fue un video muy exitoso, ha sido un video muy exitoso, pero lo que me queda es que me hicieron parte de sus vidas y me dieron algo más, ¿no? No wow. Todo el mundo, o sea, normalmente los artistas sales con ellos en algo y ya, bye, y se ¿no? olvidan. Tengo que seguir y pues quédate donde te puedas Qué quedar, linda. Pero no. Qué lindo anécdota. Gracias por compartir, Débora. Esto es muy especial para nosotros. Tu audiencia linda te escucha hasta Venezuela. Un saludo muy cordial para Oscar Itriago Pimentel, que nos escucha en Venezuela a través de Radio Centroamérica y lnbroots.com Radio. Felicitaciones para Débora Debe desde acá, desde Venezuela. Felicitaciones, estuve escuchando el programa de radio en vivo. ¿Qué motea? ¿Qué montea? Y a toda Venezuela también, mi amor. Yo tengo muchos amigos venezolanos acá también. Te digo, de estos modelos que van a estar conmigo dentro del show, también hay muchos amigos venezolanos, compañeros venezolanos que estuvieron conmigo en la obra de Teatro Perfume de Gardenia. Así que a toda la gente de Venezuela también los quiero mucho, los amo mucho. Y bueno, qué decirles con toda la situación que de repente vivimos mundialmente, ¿no? Y también en Venezuela, que sigan adelante y siempre con esa energía tan bella que tienen los venezolanos. Ajá, qué motiva, Venezuela arriba, te queremos mucho. Débora, una pregunta que me está comiendo las manos. Algo quisiera saber. Dime, Ronnie, tus preguntas, me tienes nerviosa. Fíjate que... No. Que Fíjate que me fascinan tus botas que vestiste en ese video. ¿Qué se ha hecho ese wardrobe, esa ropa que usaste para ese video? ¿La tenés guardada en el closet? ¿La has donado a un museo? ¿Dónde está? Mira, yo creo que vamos a hacer algo con ello. No tengo todo, pero tengo uno de los trajes donde salgo bailando, por ejemplo. Vamos a hacer algo más adelante, tal vez para una obra benéfica, lo vamos a subastar o algo. Vamos a hacer algo para eso. Qué linda, buena idea, muy buena idea. Respondiendo a tu pregunta, si lo tengo, algunas cosas sí las tengo. O sea que las botas todavía existen. Las botas todavía existen, un vestido azul como celestito que usé también cuando estaba bailando, ahí lo tengo. El body painting dorado no lo tengo porque ese soy yo, ¿verdad? ¡Qué linda! Oh, qué bien. Entonces... Pero todo Sí, no, yo sé. Entonces, ya casi estamos al final de nuestra entrevista, pero quisiéramos darle un mensaje a la comunidad garífuna en los Estados Unidos. Estamos en un dilema, un problema muy grave ahorita. Son dos los que realmente sobresalen. Uno es el SIDA, el problema de la tremenda, el virus del SIDA,
que está rampante, no solamente en la comunidad garífuna, sino también en todos nuestros hermanos latinoamericanos. Y dos, es la pérdida del idioma, de la cultura garífuna, ya que se ha salido de Centroamérica y se ha venido a este país a rebuscarse, a trabajar, a tratar de integrarse a una sociedad americana que te obliga a dejar tus costumbres para buscar el sueño americano. ¿Qué nos aconsejas? Antes que nada, quiero agradecerte, Ronnie, a ti por la oportunidad que me diste. Mira, todo este tiempo fue solito para mí, yo te lo agradezco. La oportunidad a toda la gente que nos escucha. De repente en el inglés me vine y me trabé un poquito porque yo contesto 4 idiomas y yo tengo que poner la mente para eso, pero yo quiero agradecer a tu auditorio la oportunidad que me dan. Fue un video que se hizo hace muchísimos años y todavía sigo viviendo en sus mentes y en sus corazones. La verdad que no tengo palabras para agradecerles de corazón ese amor que desde siempre he recibido. Y gracias, Ronnie, otra vez. Gracias a mi Guatemala hermosa, gracias a Honduras, que digo que soy parte hondureña también, a Belice, gracias también, a la gente de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, todo lo que es Centroamérica, gracias, Panamá también, a todos los Estados Unidos y a Los Ángeles. Con la cuestión de la enfermedad del SIDA, yo tengo, la verdad que he tocado esa enfermedad tal vez de alguna manera muy cerca porque tengo amigos con ese problema y amigos que ya se han ido también con ese problema. Mi consejo es cuídense, cuidémonos, ¿no? Siempre es muy importante protegernos. Como dije en el inicio de la entrevista, este cuerpo físico fue prestado, así que somos responsables de él, ¿no? Que no nos deje ganar nada más los momentos y las emociones, sino que hagámonos responsables, ¿no? Y si ya te tocó y ya estás en esa etapa de una enfermedad, por favor, si estás en Estados Unidos, tienes muchos recursos, hay muchas organizaciones que pueden ayudarte con los medicamentos. No pensar que ya por tener la enfermedad ya estás del otro lado. Al contrario, hay gente que ha vivido 20, 30 años con una enfermedad, así que si tú te cuidas adecuadamente y si eres responsable también con tu sexualidad, que es una forma de transmisión, ser responsable con eso. Si la persona con la que vas a estar, ser sinceros y decírselos es bien importante también. Entonces, el cuidarse es bien importante y si estás lejos de tu país y viviendo esa situación solo, nada más abócate con asociaciones que puedan ayudarte, ¿no? En el sentido de la otra pregunta que me hacías con estar lejos de tu tierra, estar lejos de tu país, yo sé que eso no es fácil. Yo soy también una sobreviviente, ¿no? Porque he estado lejos de mi país para poder hacer mis sueños. El famoso sueño americano. Yo les digo que aprovechen, ¿no?, bien su tiempo, que trabajen mucho, que se prosperen, ¿no? Es un país de consumismo, de que el capitalismo, y se te olvida muchas veces que tienes que ahorrar, que tienes que proveer a tu familia en nuestros países. Los insto también a pensar en el futuro. Creo que no es necesario cruzar las fronteras para hacer las cosas. Yo creo que desde tu espacio puedes hacer un mejor mundo para tu vivir, ¿no? Yo te lo digo como experiencia, Ronnie, he cruzado el mundo, yendo y viniendo, pero nunca voy a dejar de soñar en esa hamaca frente al mar comiendo tapó, con un pescado en el piso, ¿no? Salí de ese mundo y mi sueño es
no perder nunca esa experiencia y seguirla viviendo. Entonces, los insto a seguir adelante, sea cual sea la situación que estén viviendo en este momento, sea cual sea el momento que estén viviendo en este momento, los insto a seguir adelante y hacer del espacio que tienen lo mejor que puedan hacer. Y a siempre seguir adelante con fe, con esperanza y siempre con la mirada puesta en Dios, que Él nunca, sea cual sea la situación que estemos pasando, nunca nos va a desamparar, mi Ron. Gracias. Qué bellas palabras. Ladies and gentlemen, we're live and direct with Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We have the one and only, a beautiful person from the inside out, Miss Deborah David, who is a Garifuna top model who has walked with the greatest in the industry of modeling, and of course she's into music and also acting. So, Deborah David, gracias corazón, gracias por habernos brindado hora y media, casi 2 horas de tu entrevista. Gracias por entregarte a tu público lindo, la comunidad garífuna te quiere, te queremos, te adoramos, seguimos tus pasos, estamos aquí para apoyarte y esperamos que en un futuro no muy lejano, estamos hablando ya del mes de septiembre, puedas viajar a Los Ángeles para que estés con nosotros para el desfile centroamericano. Ya me lo prometiste. Claro. Ya me lo prometiste, así que así va a ser. Pronto así va a ser. Por allá por Los Ángeles, pronto voy a estar por allá por Nueva York. Mira, quiero dar un mensaje. Dale, mi amor, en dale. Garífuna. Y un mensaje, mira, en inglés me puse un poco nerviosa, pero yo sí entiendo, para que no se me asusten, que no entiendo, yo sí entiendo perfectamente. Thank you to everybody for listening, and sereme hon sungu beimutu sungu Garifuna y gundatina lo hago Garifuna nugue, gundatina y procuremos no perder nuestra cultura, no perder nuestro dialecto, no perder nuestra comida, no la vamos a perder porque es riquísima, pero eso de bailar punta se lleva en la sangre y eso hay que continuarlo haciendo y no y lo mismo que yo me hago, aunque yo escucho mariachi, yo creo que hago mariachi con puntas, yo escucho salsa y le meto puntas. Qué linda. Yo bailo samba, pero le meto tantita punta, así que mira, lo que uno es, eso no hay que perderlo. Entonces hay que, al contrario, hay que enseñarle al mundo que independientemente de que tú te estás haciendo parte de ellos, porque tampoco no puedes ser alguien más de tus fronteras si no conoces otros mundos, o sea, no puedes saber quién eres si no rebasas tus propias barreras, ¿no? Entonces, aunque yo esté en México y me guste ya los tacos, le pongo un poquito de coco, si es posible, para que algo de... Bravo. No hay que perder eso porque uno es lo que es. Entonces, yo los insto a todos a seguir adelante, los insto a todos a tener fe y nunca perder la esperanza, y los insto a todos a amarse, por favor, hay que amarnos, este mundo está muy lleno de tanta cosa, hay que amarse. Qué lindo mensaje. Gracias, Deborah David, por haber estado con nosotros nuevamente. Estamos siempre pendientes porque se acerca no solamente el desfile de Centroamérica aquí, sino en el de Nueva York también. También se acerca el desfile de las Rosas y tenemos contactos con COFECA, con la Confederación de Naciones de Centroamérica, que se unen aquí en Los Ángeles para hacer año tras año, ya más de 30 años con la tradición del desfile centroamericano, donde queremos que estés y vamos a hacer todo lo posible para poder tenerte con nosotros este año, y también con la directiva del desfile de las Rosas que se celebra en Pasadena, aquí en el área de Los Ángeles, que se transmite a nivel mundial a millones y millones de espectadores que logran verlo a través de la televisión, a través del internet y también en vivo y a todo color aquí en las calles de Colorado Boulevard. Así de que estos son los eventos en los que queremos que estés representando a la comunidad garífuna. Yo creo que el garífuna tiene que tener más visibilidad y gracias a personas como tú se ha logrado
un gran paso hacia adelante. Yo creo que esto ha puesto el nombre Garífuna a nivel internacional también. Mucha gente no lo sabía que Deborah David es garífuna, ahora ya lo saben, así es de que a seguirla a través de las redes sociales. Ella está en Facebook, está en Twitter, está en... ¿cuál es el otro, Débora? Estoy en Twitter, en Instagram, Deborah, _David. Qué lindo, Y gracias. En la página de Facebook también por Deborah David. Entonces, síganme chicos, les prometo. Y si de repente no estoy publicando porque estoy sumamente ocupada, yo personalmente atiendo mis redes sociales. Si ven que no estoy publicando, por favor, escríbanme y me dicen, Débora, cuéntanos, y yo siempre les estaré diciendo de mí. Porque gracias a ustedes es que continúo luchando. Así que me debo a mi público, ¿no? Y a mis fans. Claro que sí. Gracias, Débora. Que pases una feliz noche. Esta transmisión está siendo grabada y la vamos a poner a través de YouTube. Así es de que cuando ya la tenga lista mañana, yo te mando el link para que la puedas escuchar a cualquier hora del día contigo. La puedas compartir con amigos, familiares, con fans a través del mundo. Así es de que siempre grabamos nuestras entrevistas y las ponemos a la disposición gratis para las personas que quieran escucharla en el carro, en el avión, en el teléfono, en el iPad, en cualquier medio de comunicación. Así es de que los dejamos con la música que nos pidió Deborah David. Ella quiere algo de Paula Castillo y aquí va música de Paula Castillo, y también vamos a poner un poquitito de Don Cuellar y también de Socié, que es una de las cantantes que también Deborah nos ha pedido. Así es de que envíale un cordial saludo antes de que te vayas, Deborah, a todos nuestros músicos en la comunidad garífuna, que son los mensajeros de la cultura garífuna. Ay, claro que sí, a cada uno de ellos, a la gente que nos representa con nuestra música, decirles que sigamos adelante. Te comenté, me gusta Garífuna Collective, también muchísimo, ya gracias a ti tuve el contacto. Y continuar haciendo música, continuar alegrando, que eso nos encanta a los garífunas. Así que a toda la comunidad de músicos garífuna, me uno y quiero ser parte de también mi comunidad garífuna con los músicos, porque tenemos tanto que decir al mundo, que qué mejor forma de hacerlo que hacer a la gente bailar, a la gente cantar, aunque no sepan qué es lo que están diciendo, porque lo va a hacer en garífuna, pero hacerlos bailar, cantar y divertirse. Esa es nuestra misión, así que tenemos que hacerlo. Thank you, Deborah David Butiguño. Así es que a bailar y a gozar con la música de Paula Castillo. Ayo, nos vemos muy pronto, Deborah. Gracias. Ayo. Casa
ele buari otaye ditu hin agamba homente lilo le tumo itu susaire de tele un sac lita wafa ya hawa geiro anura wama uwa wama abahari hiwa wako ragira mama gira gua hamawa anapa gua hamawa ou zero gua hamawa ita pasala como chele lui pero ai mo tu eru pali mano fude pati queima ya ai ai epa itu dia no sereme dia bonito para cobrir nena na tu gente como é som na nick queima ha pau 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 Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We present our weekly radio show every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. We have interviews from Aurelio Martinez to Consigo, Gado Nunez, Gloria Osiris, Lord Agustin. Garifuna Music and Talk with DJ Labuga brings them all to you on our weekly radio show. Listen live on your home computer, smartphone, iPad, and notebook. Every Wednesday, 7 p.m. to 9 p.m. Don't forget to check us out on Facebook through Ronnie Figueroa. Also on TuneIn, if you don't have the application, download it for free. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga.
Quémotea, familia. Estamos en vivo y a todo color. This is Garifuna Music and Talk with DJ La Buga, directamente desde los estudios en Long Beach, California. Así de que un saludo muy cordial para Deborah David por tremenda entrevista y por habernos deleitado con tanta información. Lo que yo sé que va a ser de mucha ayuda para la comunidad garífuna, especialmente para los jóvenes. Gafu presentó Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Es un programa semanal de 7 de la noche a 9 de la noche todos los miércoles a través de www.radiocentroamerica.com en Los Ángeles y www.lmbroots
News.com Radio en Nueva York.